¿Estás por ahí, Nahuel? Prende tu cámara. Ahí está, Nahuel. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, ahí Nahuel nos va a ayudar con la moderación el día de hoy, toda la tarde. Mm. Entonces, él se va a encargar ahora ya le voy a dejar la conducción a él para que te haga la presentación y también para que esté en el momento de preguntas y respuestas, para que en el momento que finalice la sesión, puedan moderar a las personas que van a hacer las preguntas y las respuestas, te las va a decir, y también chequearlo paralelamente en el canal de YouTube. O sea, pueden haber preguntas tanto en el YouTube como en el chat, Nahuel. Ahí en el WhatsApp te estoy pasando el link de YouTube, donde se está Bien. transmitiendo en vivo. ¿Y ok? Bien. Tengo mi bebé. Perfecto, dale, 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 gracias, Caro. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí. Pues, bien. Ok, ajá. Ya, entonces los dejo, chicos, y buena suerte. Y entonces nos vemos más tardecito y le dejo a la moderación a cargo de Nahuel Sepúlveda, que también es ¿Y trabajador ahora social arrancamos clínico. ahora, Caro, o en cuánto tiempo? ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya. Ok, los dejo, chicos. Gracias, Nahuel y Daniel. No, por favor. Se está ¿Funcionó? transmitiendo. O sea, están ahorita transmitiéndose. Todo se está Ya estamos en transmitiendo. vivo y en directo. Sí. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todos muy, muy bienvenidos a este espacio que Capa Social Work nos ofrece para poder promover el saber y el conocimiento del trabajo social, específicamente lo que nos convoca hoy, el trabajo social clínico. Este es el segundo Congreso Internacional del Trabajo Social, CAPA 2024, explorando las fronteras del trabajo social, innovación y transformación desde diversos enfoques con énfasis en trabajo social clínico centrado en la persona. En el día de hoy nos está acompañando el colega Daniel Alejandro Miranda Cárdenas, trabajador social clínico, terapeuta sistémico, narrativo, orientador familiar y docente, especialista en educación y en orientación familiar, maestrante en familia, educación, desarrollo y expertos en estudios de género, con 5 años de experiencia en la intervención social y familiar, director del Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico, docente del Diplomado en Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Claxoterapia y formador de la Socioterapia Individual y Familiar, experto en la atención a víctimas de violencia y coordinador del Laboratorio del Amor Claxoterapia. Daniel ha tenido más de 600 casos en práctica tanto pública como privada en el marco del tratamiento social y la terapia desde el trabajo social clínico y la orientación familiar. Ha tenido experiencia en contextos educativos, preventivos y terapéuticos. Ha trabajado en instituciones en el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y EPS, FAMINSAR, secretario de Integración Social en el campo educativo con la Secretaría de Educación de la SED de Bogotá. Muy bienvenido, Daniel. Estamos aquí, todo este público, esperando lo que hoy tengas para compartirnos. Sientas muy cómodo y bienvenido. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Nahuel. Pues les doy las gracias a Capa, a Carolina por su invitación. Y pues el día de hoy quiero que esto sea un espacio de conversación. Obviamente pues sí les preparé un material, pero pues la idea es que podamos hablar un poco de los retos y los desafíos actuales en Colombia respecto a la ley de trabajo social.
que es uno de los retos, pero más allá de la ley de trabajo social, hoy les vengo a hablar de la ley de salud mental, que está en segundo debate a través de la Cámara de Representantes aquí en Colombia y de la cual he tenido la posibilidad de participar, pues un poco ubicando el rol del trabajador social en el área de la salud mental. Entonces, pues hoy estaré como en diálogo entre esos avances, entre cómo va en este segundo debate, algunas modificaciones en la ley 014 del año 2023, que es el proyecto de ley que se está desarrollando, y un poco contándoles pues mi experiencia de pronto en el apoyo respecto a la construcción de esta ley y también pues los aportes que he brindado, así como también un poco hablarles de mi práctica profesional como trabajador social clínico y orientador familiar también. Entonces, pues bueno, espero que sea de su agrado y vamos a dar inicio. Digamos que esto que yo les traigo hoy tiene que ver un poco con un contexto histórico, digámoslo así, a nivel normativo de lo que es el trabajo social en Colombia y de cómo se ubica lo clínico dentro del trabajo social en Colombia. Entonces, pues yo digo y de manera insistente lo pregono en todos los escenarios, incluso desde la dirección del instituto, eh, es no podemos quedarnos solamente en palabras, en visibilizar, sino que esto tiene que irse a la esfera política y a la esfera legal, ¿sí? O sea, si bien hay un marco normativo en Colombia, pues necesitamos de que se haga una lucha efectiva, que no necesariamente es parte solamente de la construcción de simposios, ponencias, que si bien es necesario, por supuesto que es necesario, y de hecho vamos a tener el primer Congreso Internacional y Nacional de Trabajo Social Clínico en Colombia, el 2 y el 3 de agosto, que ya está todo listo, eh, pues también debemos hacer una lucha legislativa. Entonces hoy vengo a hablarles un poquito de ello. Mm, Primero, un poco, yo lo he retomado un poco en el Congreso de Portugal, algunas definiciones que tiene nuestro Código de Ética en Colombia. Digamos que el Código de Ética colombiano actualmente no está, pues, si bien hace parte de los lineamientos que establece el Consejo Nacional de Trabajo Social en Colombia, no es como tal una ley. Están como en eso de lograr que el código de ética se convierta en ley en Colombia. Sin embargo, pues no deja de ser un lineamiento que está en la página del Consejo Nacional de Trabajo Social y que de alguna forma nos regula como profesionales, a pesar de que pues lo único que en la actualidad nos puede regular es la ley 53 del 77 aquí en Colombia. Pero yo parto de él, ¿por qué? Porque de alguna forma da unos lineamientos, retoma la definición de la FIX, donde de alguna forma nos ubica a los profesionales de trabajo social como agentes activos respecto a los procesos psicosociales, la terapia familiar y la intervención. Entonces creo que es fundamental que a nivel histórico y bueno, más de histórico de lineamientos nos ubiquemos allí, por lo menos en Colombia. En Colombia también existe un decreto que es muy antiguo, precisamente es la emergencia en la que estamos viviendo de una reforma de ley, ojalá profesional, que porque hay tantos sectores dentro del gremio, ¿no? Que nos representamos de manera distinta en nuestro accionar, porque no todos los trabajadores sociales son clínicos, no todos los trabajadores sociales hacen terapia, hacen orientación familiar o otro tipo de intervención grupal, sino que depende mucho de nuestra formación, del enfoque, o sea, reconocer que el trabajo social tiene unas especialidades, ¿m? Y que hay trabajadores sociales comunitarios que tienen formación, experiencia en lo comunitario, pero por supuesto también hay otros como nosotros, los que hacemos parte del instituto, que tenemos formación en terapia familiar, en terapia sistémica y en otros modelos de terapia presentes dentro de lo sistémico o fuera del mismo. Entonces, pues creo que de partir de allí nos permite decir, bueno, ¿dónde nos ubicamos los profesionales en trabajo social en la actualidad para entender nuestra práctica? Y yo lo ubico en el decreto 2833 del 81. Si hay colombianos escuchándonos, quiero que sepan, de hecho yo he posteado que a través de este decreto, en el literal F del artículo 2, nos habla claramente que nuestra accionar es en el tratamiento de los problemas relacionados con el individuo, los grupos y la comunidad aplicando las técnicas propias a la profesión. Si bien esta es una definición muy generalizada,
es lo único, aparte de la Ley 53 del 77, que nos ampara para hacer nuestra accionar profesional. ¿M? Claramente porque en el año 2016 hubo una movilización social por parte del sector de trabajo social a nivel nacional en Colombia que generó pues que saliéramos de la sala de las ciencias de la salud y nos dejaran únicamente en la sala de las ciencias sociales, desconociendo nuestra labor en el área de la salud y de la salud mental. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que los colegas ejerzan en el área de la salud y de la salud mental en Colombia. Yo aquí les hago un panorama de la salud mental, sí, del área de la salud mental. Sin embargo, yo personalmente como profesional y como trabajador social clínico, me ubico que el trabajo social clínico no solamente se ofrece a través de un hospital, de un centro de salud, sino que hay diferentes campos de actuación, incluso en lo privado, que desarrollamos esta acción, como puede ser la terapia, la intervención grupal, la intervención familiar, entre otras funciones que nos corresponden. Entonces, en Colombia, en la actualidad, nuestra profesión está ubicada en la sala de las ciencias sociales. Esto ha hecho que, digamos, en esta nueva reforma de ley en Colombia, que es la ley 014 del 2023, que es un proyecto de ley, no es una ley que ya como tal haya pasado a cuarto debate. En Colombia que tiene que pasar a cuatro debates, si no estoy mal. Dime, en Colombia, bueno, no escuché, pero retomo. En Colombia debe pasar a cuarto debate una ley para que sea ley oficial, es decir, que estamos en el segundo debate. Y en este debate, pues he tenido la posibilidad de acercarme porque parte de la ley es una ley de bienestar psicosocial y salud mental. ¿M? Entonces yo digo, si están hablando de bienestar psicosocial, ¿por qué reducir solamente al trastorno o a las enfermedades mentales? Si hay cuestiones ambientales, relacionales, que es nuestra especificidad y que nosotros podríamos intervenir. Entonces, claro, esto tiene una lectura y es que las personas que activamente han participado en el proyecto de ley, pues la mayoría son profesionales médicos, psiquiatras, psicólogos y nosotros los trabajadores sociales somos una minoría. ¿M? Que digamos veo con muy buenos ojos, también hay que ver lo positivo y lo favorable de cada proceso y es que nos han convocado de alguna forma a este espacio y eso pues ya me permite entender y nos permite entender que también hay un interés por parte del área legislativa. Esta ley tiene por objeto, digamos, modificar la ley 1616 de salud mental del año 2013, en donde pues hablaba pues todo el tema de la prevención, la atención de los trastornos mentales y la promoción para el cuidado de la salud mental. ¿M? Entonces es como que ahora yo me pregunto, ¿la salud mental es solo trastornos mentales? ¿Podemos hacer un reduccionismo a poner una etiqueta patologizante para definir que eso es atender una salud mental? Digamos, una situación de salud mental. Yo creo que en la actualidad Colombia y Latinoamérica, e incluso el mundo, debería pensarse también el tema del DSM-5, qué implicaciones tiene para los consultantes, ¿no? Es una perspectiva personal, ¿sí? Es un análisis personal que hago como profesional. Sé que el DSMI tiene evidencia y pues lo han soportado diferentes estudios, sin embargo, me posiciono desde allí hasta qué punto la etiqueta deficitaria puede paralizar a un individuo en un proceso o a una familia, ¿cierto? Que es lo que yo vivo atendiendo. O sea, realmente en Colombia hay una crisis en el sistema de salud y principalmente en el área de la salud mental, donde pues principalmente a los trabajadores sociales se nos centra en hacer PQRs, responder derechos de petición y de pronto gestionar algunas redes interinstitucionales, hacer un trabajo comunitario de salud mental, digámoslo así, pero no hay una acción directa de intervención terapéutica. Los que hacemos terapia, los que hacemos intervención, lo hacemos en el marco pues, del tratamiento social y en la esfera privada. En lo público, digamos que se vuelven acciones muy, digamos, breves, intervenciones como única intervención, o sea, nunca más van a volver, para remitir, para escuchar, y creo que pues nuestra accionar, por supuesto, no nos ubica allí. Entonces, pues eso ha sido parte de lo que he presentado, o sea, reducir la salud mental a solamente una dimensión mental es como decir, el eje del tratamiento es la persona, el individuo.
¿cierto? Y dejamos de lado el entorno. Para mí la salud mental, que fue parte de los aportes que envié a través de la UTL de la Cámara de Representantes, fue eso, o sea, la salud mental no solamente es salud mental, es salud social, es salud relacional. O sea, la persona o la familia que está viviendo una situación de salud mental no se le puede cargar todo el peso de la culpa a través de un diagnóstico, teniendo en cuenta que hay factores relacionales, ambientales, estructurales que inciden en que hayan problemas de índole psicosocial y mental. Entonces, pues he estado cuestionando estos artículos. Ya les voy a contar, como es que les estoy contando un poco cómo se contemplaba hace 2 meses el proyecto de ley y cuáles han sido los avances, quizás retrocesos en el marco de nuestro reconocimiento como trabajadores sociales clínicos o trabajadores sociales que realizan una intervención en el área de la salud mental. Entonces, lo primero es, esta ley contempla el artículo 11, que hace una modificación, digamos, se propone una modificación a ese artículo de la ley 1616 de salud mental. En este artículo, pues se habla de, bueno, que van a haber unas formas de atención a través de la prevención, la atención integral, bueno, hay toda una serie de componentes que se tienen pensados para atender no solamente a los pacientes, sino a las familias, pero hay un parágrafo que yo lo cuestioné y que se modificó, o sea, digamos, se está modificando por algunas iniciativas por parte del sector. Digamos, parte de la Cámara de Representantes, ya les voy a mostrar qué fue lo que se modificó. Dice, los tratamientos integrales en salud mental deberán ser monitoreados y controlados por profesionales en psicología, psiquiatría, medicina general, terapia ocupacional, desarrollo familiar y los demás profesionales afines según las necesidades. O sea, ahí yo dije, respetuosamente, yo solicito que se nos nombre a las y los trabajadores sociales. O sea, van a ser controlados, monitoreados y administrados por trabajadores sociales también. ¿Mm? Porque pues si ustedes ven, dice, y otras profesiones afines. Entonces, parte de mi iniciativa fue, no, pongan el nombre, nombren, porque nosotros tenemos una acción puntual allí. Otra, por ejemplo, las acciones nos ubicaban, digamos que si nosotros vemos el artículo 11 y el artículo 10 hablaba de que ellos hacían, o sea, los médicos, psicólogos, psiquiatras, los terapeutas ocupacionales hacían una atención integral, ¿cierto? Y que esos tratamientos iban a ser monitoreados y controlados por ellos. Pero dentro del artículo 11 nos ubicaban eran en acciones complementarias para la atención integral. Entonces decían como que nosotros lo único que hacíamos era una acción complementaria, un acompañamiento complementario que fortalecía de alguna forma la integración social, laboral, educativa y familiar. Entonces digo, pilas ahí, porque nosotros no hacemos solo acciones complementarias. Nosotros tenemos una forma, a través del casework, de hacer un nivel de tratamiento de trabajo social, con familias y con individuos, incluso con grupos. Y además que hacemos evaluación, diagnóstico y tratamiento. O sea, no pueden decir que los únicos profesionales que realizan evaluación, diagnóstico y tratamiento son profesionales como de la psiquiatría, medicina general, psicología, bueno, sino que nosotros también tenemos nuestros propios métodos y, digamos, formación metodológica, epistemológica, digamos, teorías de terapia propias, que fue lo que les señalé respecto a la terapia narrativa, la terapia centrada en soluciones, que es parte, por eso me parece muy curioso que la ley en Colombia, el decreto 2881 de 1981, habla de que nosotros debemos utilizar nuestras propias técnicas profesionales. Y eso es lo que hace. La terapia narrativa y la terapia breve centrada en soluciones es una terapia de trabajadores sociales construida por trabajadores sociales. Además que, bueno, también tenemos unos aportes en la terapia sistémica. Entonces, eso es como un poco el rescate que también di y que aclaré dentro de este marco, decir, vengan, nómbrenos, díganos también que nosotros hacemos una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento porque tenemos los elementos con evidencia científica para hacer la intervención. Aquí, por ejemplo, en el artículo 19 nos mencionaban que quiénes eran profesionales de talento humano en atención primaria y prehospitalaria, es decir, quiénes eran profesionales de talento humano en salud. Y aquí claramente nos excluyen. Entonces dicen, no, los profesionales que hacen parte de la atención primaria y prehospitalaria son profesionales de medicina, psiquiatría, psicología, enfermería y atención prehospitalaria.
Entonces ahí ya hay como una iniciativa y nos ponen el nombre a nosotros ahí. O sea, vamos, si eso llegase a pasar a cuarto debate y continúan con las mismas modificaciones que ya les voy a mostrar en la carta que se ve a través de la página web de la Cámara de Representantes, nosotros apareceríamos allí como parte del talento humano en salud, que esto implicaría no solamente hacer un reconocimiento de que nosotros también somos una profesión ubicada en el área de las ciencias de la salud, como de las ciencias sociales, por supuesto, tenemos un accionar claro. Entonces, ¿por qué se nos excluye de aquí si nosotros también hacemos tratamiento social, intervención, terapia, intervención en crisis, urgencias, atención a trauma, obviamente con formación, ¿cierto? Que nos soporte nuestro accionar. Aquí hay otro, el artículo 24, bueno, que señala que hay un apoyo a cuidadores que lo brindarán determinados profesionales para hacer acompañamiento interdisciplinario a la población y a las familias, en especial a las personas que cuidan, porque pues sabemos que hay un desgaste del cuidador, ¿cierto? Que se genera cuando hay personas en condición de discapacidad, entre otras situaciones, con habilidades diferenciales. Entonces, esta acción de trabajo social debe ser coordinada por nosotros porque nosotros no solamente hacemos una acción terapéutica ni orientadora, sino también generamos acciones de coordinación y formulación de políticas públicas y de programas y proyectos, etcétera. Aquí está lo que yo les decía. Hay un interés por parte de la Cámara de Representantes, que este documento está en el enlace de la página de representantes del Senado de la República en Colombia, en donde se evidencian pues estas iniciativas. Por ejemplo, la doctora Olga Lucía Velázquez nos señala claramente aquí que, bueno, aquí nos señala atención integral integrada en salud mental, compuesto por profesionales en psicología, psiquiatría, terapia ocupacional y trabajo social. O sea, ahí se ve claramente que está la iniciativa, que son unas proposiciones modificatorias en segundo debate, para que nos nombren allí y dejen claro que nosotros hacemos parte de la atención integral, que hay una terapia, una intervención dentro del trabajador social en Colombia y en el mundo. Entonces, bueno, y que pues sabe toda una serie de acciones preventivas, de promoción, de rehabilitación, de diagnóstico, de tratamiento. Entonces, creo que eso sería un logro de pase a cuarto debate, ojalá ampliándose, porque yo también propuse algunos otros elementos pues que a la fecha no se evidencian. Digamos que no todo lo que uno propone pueden adjudicarlo, pero ya hay un avance respecto a ello. Además que también hay un sindicato en Colombia al que pertenezco, que ha también contribuido, ¿sí? No solamente yo, pero también el sindicato ha hecho como unas propuestas allí. Está también el tema, pues, de que, miren, si se dan cuenta aquí, en el artículo 22, donde dice talento humano en atención primaria y prehospitalaria, nos nombra. O sea, somos profesionales que vamos a administrar, controlar el tratamiento en la salud mental de las personas. En caso de que este segundo debate pase a tercer y cuarto debate con las mismas modificaciones o incluso ampliando nuestro accionar. Esto lo señala la representante de la Cámara por Tolima, Marta Alonso. Ella dice pues que claramente se debe modificar y agregar que el trabajo social también hace parte del talento humano en salud y que no, ¿qué implica eso? Tener un RETUS, que es un registro único de talento humano en salud, algo así, que lo que hace es reconocer que nosotros tenemos unas garantías, los colegas que hacen intervención, terapia, orientación, gestión de redes y demás, tienen un privilegio, digamos, el hecho de tener retos es reconocerse como un personal de salud en Colombia. Y eso en pandemia, por ejemplo, posibilitó que hubiera muchas vulneraciones de derechos para los colegas, en términos de que si tú no eras talento humano en salud, a pesar de estar expuesto, a pesar de atender a la población, a pesar de tener que ir a hacer acompañamientos en la elaboración del duelo con tantas muertes que hubo a través del COVID, pues no había una indemnización para los trabajadores sociales, toda vez que no se reconocían como profesionales de talento humano en salud y muchos colegas se vieron perjudicados. Aquí hay una parte donde dice, en el caso de los agentes en salud mental y psicosocial deberán acreditar capacitación certificada en las temáticas expuestas en el artículo 16 de la presente ley. ¿Qué me preocupa y que me parece interesante? Creo que algo interesante que contempla la ley es que hay una parte donde dice en qué se deben formar los profesionales de la salud mental, incluidos nosotros. Nos dicen primeros auxilios psicológicos, eh, y luego hay una parte donde dice que debemos estar formados en prácticas basadas en la evidencia.
¿m? Y esas prácticas basadas en la evidencia, pues me llama mucho la atención que todas dicen psicología del trabajo, psicología social, psicología educativa, psicología clínica. Entonces yo digo, ¿ahí qué pasa? Porque en Colombia por lo menos esos másters o esas formaciones de posgrado en psicología del trabajo, bueno, el trabajo sí es más fácil acceder para trabajadores sociales, pero por ejemplo psicología clínica no la podremos estudiar. Entonces hay un tema de endogamia disciplinar por parte de un gremio específico que no se permite que los trabajadores sociales nos formemos en esas áreas. Entonces, mi pregunta es, si dicen que los profesionales deben tener esas formaciones de posgrado o deben tener esas formaciones ¿sí? en esas áreas especializadas, pues nosotros no las tendríamos. ¿M? ¿Por qué? Porque no tendríamos acceso a la formación de posgrado en psicología clínica, por ejemplo. Eso no quiere decir que en Colombia no hayan terapeutas familiares, que son trabajadores sociales, que incluso de la Red Colombiana de Trabajo Social Clínico del Instituto, eh, tenemos profesionales con magísters en terapia familiar, con formación en terapia sistémica, una intervención sistémica, y hacemos consulta privada y demás. Pero esto implica pues que tendríamos que entrar a formarnos, ¿no? Y que es necesario una intervención en crisis, en trauma, en protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales, que es fundamental, no solamente para el área preventiva y remitir, sino también para el área de la intervención. ¿M? Entonces, bueno, creo que eso también es una responsabilidad por parte de nosotros como gremio de fortalecer nuestros saberes, que incluso el Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico está contribuyendo en términos de hacer un reconocimiento, una visibilización y una formación en educación informal hasta el momento respecto a la clínica del trabajo social. No podemos rescatar nuestra práctica terapéutica si antes pues no empezamos a visibilizarla, a que los profesionales empiecen a decir, bueno, eso que yo aprendí puede que sea más especializado, claramente, pero en el pregrado no lo vi especializado, entonces estoy con vacíos para hacer intervención desde el trabajo social de casos, desde el campo clínico y específicamente ya en modelos de terapia que tienen evidencia científica y que podríamos nosotros también impartir. Entonces, bueno, digamos que hasta allí va como ese avance a nivel legislativo. Y yo siempre lo que les digo a los colegas, o sea, realmente en Colombia está el DANI, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que tiene la labor de clasificar las ocupaciones en Colombia. Y una de esas clasificaciones que me llaman mucho la atención y que un poco digo, o sea, ¿qué pasa con que una organización como el DANE define el trabajo social de una manera y por qué nuestro código de ética, por qué una nueva reforma de ley que permita que estas definiciones aparezcan y que le den mayor sustento a nuestra práctica? ¿M? Y más, me digo que sustento, sustento legal, más que formativo, porque pues formativo muchos colegas tienen especialidades en adicciones, en intervención psicosocial, en terapia sistémica, ¿no? Sin embargo, hay un vacío directo respecto de pronto a saber prácticas basadas en evidencia en mayor profundidad y que nos formen a nivel de posgrado, precisamente por las barreras que hay al decir que somos trabajadores sociales y no somos psicólogos o médicos. Entonces, en esta definición, presente en el Manual de Clasificación Única de Ocupaciones en Colombia, nos tipifican claramente como una profesión que brinda asesoramiento, terapia y orientación a las personas, familias y grupos, y a las comunidades también. ¿Para qué lo hacemos? Para entrar a acompañar y orientar y generar procesos que permitan superar las dificultades sociales y personales de adaptación y de funcionamiento del entorno. Bueno, aquí sí se ve un poco esa mirada adaptativa que a veces la cuestionan. Incluso aquí, parte de lo que quería conversarles es, me llama mucho la atención que hay colegas colombianos que se forman en otros países y a veces me parece curioso que dicen, quiero traer el trabajo social clínico a Colombia, desconociendo que el trabajo social clínico en Colombia existe, que hay muchos profesionales que hacemos práctica terapéutica. La verdad me parece un poco egocéntrico lo digo aquí en público, en términos de que no se puede desconocer una historia, no se puede desconocer unas metodologías, unas formaciones y años de práctica profesional de colegas que hacen terapia, terapia social, terapia desde cualquier modelo basado en evidencia.
Entonces creo que eso es algo que deberíamos cuestionarnos. Y yo sí, desde el Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico, velamos por nuestras metodologías, nuestros modelos de terapia descolonizando, ¿sí? Es decir, Latinoamérica, Colombia tiene producción, tiene saberes, tiene práctica, y si bien hay que rescatar todo lo que podamos aprender de otros países, porque no nos vamos a cerrar, no sé, aprender modelos europeos, norteamericanos, el trabajo social crítico, clínico, latinoamericano tiene unos saberes, tiene unos avances prácticos, y creo que se debe tener en cuenta lo que en el contexto colombiano se está viviendo para hacer una práctica antiopresiva, una práctica transformadora y una práctica que no apele solamente a la adaptación del consultante de la familia a unos criterios específicos que debe cumplir para determinarse como normal. Precisamente porque parte del compromiso del trabajo social clínico colombiano y latinoamericano, y yo creo que mundial incluso, es: miremos hasta qué punto esta mirada adaptativa está etiquetando a las familias o a las personas, las están rotulando, y de esa manera pues se vuelve un modelo terapéutico de consumo, de dependencia, donde la persona solamente se centra en cuántos fármacos me van a dar para superar la depresión, la ansiedad. Ya no tengo el control sobre mí, sino que mi hospitalización, y bueno, digamos, no tengo el control sobre mí, y solo el medicamento tiene el control sobre mi vida. ¿M? O justifico todo el tiempo a través de un diagnóstico. Yo aclaro, conozco y sé que hay problemas de salud mental, que hay trastornos mentales. No quiere decir que yo esté haciendo un borrado y diga dejemos de lado eso, pero creo que se debe humanizar, y precisamente ese es el rol del trabajador social en clínico en Colombia y en el mundo, yo creería, ¿no? O sea, humanizar, reconocer que estamos trabajando y que nuestra terapia está al servicio de la justicia social, ¿cierto? Entonces, que hay también a nivel familiar, a nivel estructural, que está impidiendo que haya unos acompañamientos, unas formas de cambio que las familias necesitan debido a un tema familiar, social, estructural, ecosistémico, ¿sí? O sea, no podemos separar a la familia, no podemos separar al individuo de su entorno. Si bien nosotros, o por lo menos aquí en Colombia, sé que hay colegas a nivel internacional que sí se meten en lo profundo del trastorno mental porque tienen la formación para hacerlo, pues nosotros no desconocemos el mundo psíquico, pero también lo que nos interesa es ese contexto relacional, subjetivo, ¿m? Que lo subjetivo está construido por algo que está afuera, ¿m? Por algo que se ha narrado, por esas narrativas dominantes, hegemónicas, saturadas del problema. ¿M? Cómo poder entrar a aportarle a una familia desde el trabajo social clínico comunitario para resignificar, para generar un nuevo relato, una reautoría de eso que está viviendo, para generar un proceso de externalización y de separación de mi persona del problema, ¿m? Porque pues esto de alguna forma se vuelve revictimizante y favorece a unos sectores específicos de la sociedad. En este caso, me atrevo a decirlo, esto también tiene que ver con intereses económicos de las farmacéuticas. No lo digo yo, no lo dice Daniel. Estoy mirando, digamos, parte de diferentes estudios donde el que te etiqueten y te asuman un diagnóstico, pues va a implicar para la farmacéutica la posibilidad de un consumo. Desde el trabajo social clínico colombiano nos paramos desde una mirada antipsiquiátrica. ¿M? No desconociendo que hay problemas de salud mental y que hay tratamientos biológicos, psicológicos, pero nosotros nos paramos también desde una mirada antiopresiva y transformadora. Entonces creo que desde allí también es importante pensarlo. También quería contarles que desde Claxoterapia y desde el instituto, pues yo hago una práctica terapéutica en el campo del trabajo social individual y familiar, en donde pues
¿Qué Es- tal? Ahí había habido un inconveniente técnico. ¿Nos escuchás bien, Daniel? Yo sí les escucho a Daniel, creo que no le escucho. Yo te escucho, Carolina, pero no a Daniel. Daniel, Quizás tuvo algún desperfecto. a ver, voy a comunicarme con él. Mm. Nahuel, ¿estás en la sala? ¿Me Sí, escucha, sí, acá estoy. Ernesto? Ay, ya, ya. Sí, a él, a, a nuestro compañero Daniel, algo ha pasado que se ha ido. Ya volví. Ahí está, ahí está, ahí Lo está. siento, Perfecto. tuve un problema de conexión. Bueno, y pues les estaba contando, como les decía, pues la idea era también que esto fuera un proceso conversacional. Em, pues retomando lo que mencionaba era respecto a que nuestra práctica tiene un eje emancipatorio, nos paramos desde la sistémica y la cibernética de segundo y tercer orden, que son teorías, ¿no? Que nos permiten de alguna forma velar por el cambio relacional, el cambio estructural, em, que incluso pues se va a ver en las sesiones. Entonces, en el marco del tratamiento social, desde trabajo social, utilizo esta mirada, que es parte del método de claxoterapia, pero no completamente, aquí se los cuento a grandes rasgos. También el modelo de terapia familiar, desde Virginia Satir, en el proceso de validación humana, la terapia narrativa, la terapia breve, un poco desde un eclecticismo para velar y para acompañar, para empoderar a aquellas personas en donde el terapeuta, desde el construccionismo social, el trabajador social se ubica como un no experto. Si bien tenemos una experticia a nivel metodológica, a nivel teórica, no nos interesa encasillar a la familia o el consultante en una teoría psicosocial, sino que por el contrario nos interesa es que se vuelva un espacio donde los expertos, los que conocen de su realidad, los que pueden hacer algo para hacer algo distinto, para cambiar, son las personas, son las familias, son los grupos. Y pues esto también se aplica, esta forma de intervención terapéutica en contextos de cambio personal, social, relacional y en contextos preventivos, educativos y terapéuticos. Terapéuticos, ¿por qué? Si bien no hay un trastorno mental que vayamos a tratar, sí genera un tema de cambio en las personas, o también a través de la terapia narrativa, la terapia de juego, ¿cierto? Todo esto lo vamos construyendo a través de un diagnóstico particularizado, a través de una intervención, investigación e intervención constante. ¿Por qué? Porque toda intervención que realicemos no sabemos cuándo va a volver la persona, la familia que viene a nuestro servicio terapéutico. Y cualquier sesión puede ser la última que tengamos con esa familia. Eso implica hacer toda una serie de reflexiones, toda una serie de preguntas, de pensarse cómo se ubica el terapeuta a nivel autorreferencial, y para todo esto se hace a través de una forma de supervisión. Entonces, miren cómo yo les traigo el marco normativo, les traigo lo que dice el marco normativo, los retos que estamos viviendo con la práctica puntual que se realiza. ¿Mm? O sea, cuando yo digo y cuando la Red Colombiana de Trabajo Social Clínico del Instituto Colombiano decimos, hay una práctica que estamos haciendo, la estamos visibilizando, no se trata solamente de querer que haya un cambio de ley, sino es que se trata de una práctica que realizamos día a día y que implica pues también que haya un respaldo legal. Bueno, aquí traje algunos elementos respecto a lo que es el trabajo social clínico, desde Ituarte, un poco ya algunas definiciones que no voy a profundizar en ellas, pero que de alguna forma pues nos dan como un contexto histórico, y más que histórico es teórico, y de las sistematizaciones que han existido en el mundo en entender el trabajo social. em, Claudia, creo que tienes el micrófono encendido. Ya, como un espacio, un proceso relacional psicoterapéutico, una práctica especializada en trabajo social que tenemos en el mundo, ¿no? Porque esto no es algo que solamente Colombia o que determinado país
tenga, sino que ya se está haciendo. Reconocer también el PI System como esa persona en el medio ambiente, donde hay unas situaciones de opresión, donde hay unas situaciones estructurales que inciden en la dinámica relacional y que no es nuestro interés entrar a mirar cómo ese ambiente físico, ese ambiente social, esas relaciones con el otro van a tener una incidencia en la vida de las personas. Entonces, miren que si, por ejemplo, retomáramos a Richmond, nos damos cuenta que pues, hay unas bases claras de cómo hacer un diagnóstico de trabajo social. También desde la perspectiva de Jonathan Regalado, el doctor Jonathan nos da muchos elementos para hacer un diagnóstico muy riguroso respecto pues, a atender a un consultante, a una familia, a un individuo, desde esta perspectiva del trabajo social clínico, desde el diagnóstico clínico contextual de trabajo social. Entonces, esta práctica especializada es muy ecléctica. Por eso desde el Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico nos ubicamos desde una perspectiva ecléctica, reconociendo que todas las prácticas en trabajo social clínico son válidas desde que se tenga la formación, la práctica, el acompañamiento. No hay una única forma de hacer trabajo social clínico. O sea, porque pues en eso implica que hay muchos modelos de terapia, hay muchas formas de hacer intervención, hay colegas que tienen perspectiva cognitivo-conductual y que se han formado desde esas miradas, ¿cierto? Entonces no hay una única forma de hacer trabajo social clínico pues eso es parte de lo que nosotros contemplamos. Y bueno, lo que ustedes ya conocen respecto a algunas producciones académicas, teóricas, metodológicas de distintos autores que nos dan elementos para un poco hacer un reconocimiento de esta práctica. Y que también hay pues obviamente toda una producción en, en diferentes, digámoslo, libros clásicos, metodológicos, no es algo nuevo. O sea, el trabajo social clínico no es una práctica nueva, que ha cogido un impulso, y un poco citando a la colega Sandra Castañeira, pues parte de lo que se debe hacer es un proceso de reconceptualización, de rescate de esos saberes, no para eliminar, no para decir el trabajo social crítico latinoamericano, el trabajo social comunitario no es importante, no, sí es importante, pero es una especialidad del trabajo social y es válida también, así como el trabajo social clínico y el trabajo social terapéutico tiene un papel fundamental en la actualidad. Y pues bueno, grandes rasgos, esto era lo que les quería traer en un tiempo corto y sí me gustaría pues de pronto escucharlas, de pronto si hay dudas, no me gusta como ser el receptor o sea, como emitir mucha información y que ustedes sean los que reciban, ¿m? Porque finalmente a través de esas preguntas, a través de sus propias prácticas, pueden surgir muchos aprendizajes para mí, entonces pues estaría abierto a recibirlas. Excelente, Daniel, excelente lo que estás trabajando y aportando para la legitimidad del trabajo social clínico allí en Colombia. Realmente que es un trabajo excelente, muy bueno, el tejer lazos, redes, el poder dar aportes, poder dejar registros de tus intervenciones y de los aportes teóricos que estás dando y poder socializarlos. La realidad que es muy generoso también de tu parte. No hay en este momento aquí en el chat, dudas, consultas. em, y bueno, en las redes sociales de YouTube, bueno, simplemente se agradece, excelente la ponencia, ponen, y bueno, gracias por la disertación. Bueno, Saludan desde antes, Argentina y de otros lugares también. ok, antes de despedirme de ustedes, pues nada, les agradezco por la invitación. Creo que es un espacio muy bonito que Capa se toma la tarea de visibilizar y quiero felicitar a Carolina y a Capa Social Work por el espacio. También invitarlos al Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico. Nos pueden seguir en redes. Estamos también para acompañarles desde Colombia a nuestros colegas peruanos y también de distintas latitudes y pues lo que necesiten, nos veremos en el Congreso Internacional del Trabajo Social Clínico el 2 y el 3 de agosto. Muchas gracias. Saludos para todos y muchas gracias, Nahuel, a ti. Gracias, Daniel, te agradecemos un montón. Bueno, nosotros estamos acá esperando a nuestro próximo disertante, que en unos minutitos más ya se sumará, así que le pido a la gente que no se desconecte, que siga aquí presente, conectados acá con nosotros, porque bueno, viene mucho más del trabajo social clínico de aquí, situado en Latinoamérica. Así que bueno, les pedimos que no se desconecten, sigan, que ahora a las 5, en unos minutos, se suma un nuevo disertante también. Los esperamos en unos minutos.